Muy buenos días, hermanos, mis hermanas. Bendiciones del Señor para cada uno y para cada una esta mañana. Damos gracias a Dios porque Dios es bueno y nos permite esta mañana traer el mensaje, a mí traerlo y a ustedes escucharlo para honra y gloria de su nombre y para que su palabra hoy pueda traer a nosotros ese regocijo, esa paz, esa llenura que nos da, como cada vez que la escuchamos. Así que la gloria sea para el Señor y que todo lo que hagamos esta mañana sea para honra y gloria de su nombre. El título de esta predicación está a la puerta. Tenemos cita bíblica en Apocalipsis capítulo 3 y el verso 11, que dice la palabra: He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El día y la hora, mis hermanos, nadie lo sabe, según Mateo 24:36, pero de que Jesucristo viene otra vez, Él viene. Estemos preparados o no estemos, Él viene por su iglesia. Estemos listos o no, Cristo viene otra vez. Llegará en el momento o en el día en que la iglesia literalmente será raptada, mis hermanos, de este mundo. Seremos arrebatados para unirnos con nuestro Señor Jesucristo por una eternidad en los cielos. Ese es el anuncio que se ha dado, ¿verdad? Y que quizás ha caído ya en que la persona se ha acostumbrado, hermanos, se ha acostumbrado a que Cristo viene, sí, pero su venida está largo, está lejos, todavía tarda, pero nosotros como hijos de Dios, como lo vamos a ver luego, tenemos propósito en la vida mientras esperamos que el Señor venga otra vez, ¿verdad? Para el mundo, Él no viene, no va a venir, para Él no existe, pero para nosotros es diferente. Dice la palabra que mucha gente toma esto como un imposible, como un sueño, pero es una promesa que está en la palabra de Dios y por lo tanto se va a cumplir. En el penúltimo versículo de la Biblia, el apóstol Juan dice así: el que da testimonio de estas cosas. ¿Quién es el que da testimonio? Cristo, ¿verdad? Porque Él fue el que nos enseñó, el que inició su iglesia, el que le dio su espíritu, el que la dejó acompañada y el que está velando también por ella hasta el último día cuando venga a llevarnos. El que da testimonio es Cristo. Dice esto: ciertamente vengo en breve. Hermanos, esa promesa, ¿verdad? Yo vengo en breve. Amén. Sí ven, Señor Jesús, dice la palabra, ¿verdad? Respondían: amén. Sí ven, Señor Jesús. Esta primera, hermanos, parte de este versículo, yo vengo pronto, quiere decir dentro de poco, o en breve, sin demora, de repente, de sorpresa, fácilmente, ligeramente, sin tardarse. En otras palabras, Cristo está a la puerta, hermanos, y nosotros tenemos que entender esto. ¿Cuántas veces hemos escuchado la predicación, verdad, de que Cristo viene y muchas veces entra y sale y no nos causa ese efecto de estar ya esperando al Señor, mis hermanos? Ya esperándolo. Él viene por su iglesia. La palabra dice en Apocalipsis 22:7, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, hermanos. Bienaventurado, o sea, ¿y qué es bienaventurado? Es más que dichoso, es más que se encuentre un tesoro, es más que bendecido el que guarda. Porque hay muchos oidores, hermanos, de la palabra del Señor, pero no hay hacedores. Y guardar es hacer la palabra, o sea, es ponerla en obra, es hacerla parte de nuestra vida, es tomarla, es escucharla, es hacerla nuestra, pero también guardarla, ponerla en obra, mis hermanos. La advertencia de que Cristo puede aparecer en cualquier momento está en la palabra del Señor. ¿Y cuál debe ser entonces nuestra posición? Hablo a cristianos, ¿verdad? ¿Cuál debe ser nuestra posición entonces en medio de esta espera? Dice el Salmo, el capítulo 1, el verso 2 y 3, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche.
Y dice el verso 3, será como un árbol plantado junto a corriente de agua. ¿Quién? El hombre, ¿verdad? El hombre que tiene su delicia en la ley del Señor, en su palabra, y que medita en ella de día y noche. Ese hombre, esa mujer, dice, será como un árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gloria sea al Señor por su palabra, hermanos. O sea que nosotros, cuando estamos, dice, teniendo la palabra suya, sus promesas, mis hermanos, todo lo que Él nos mandó a hacer como una delicia en nuestra vida, como una delicia. Pero muchas veces, hermanos, muchas veces tenemos la palabra del Señor, pero a veces hay inconversos que la leen más que nosotros. Tenemos la palabra del Señor ahí y no la estudiamos, no crecemos en ella, no la hacemos nuestra delicia, no hacemos ese deseo, hermanos, que el Espíritu pone en el corazón de estar siempre en las cosas del Señor, de buscar, de cantar alabanza, de estar buscando información, de ver cosas buenas, de estar en su palabra, de estar en oración, hermanos. Esa debe ser la delicia del hombre y de la mujer que esperan en el Señor. Mientras nosotros hacemos esto, dice la palabra del Señor que nosotros daremos nuestro fruto a tiempo y la hoja nuestra no va a caer. O sea, que vamos a estar firmes en el Señor, que aunque vengan los vientos, que aunque vengan los ataques, que aunque vengan las aflicciones, todas las cosas que puedan venir sobre nuestra vida, la palabra dice que nosotros vamos a permanecer firmes. ¿Por qué? Porque dice que seremos como árboles plantados junto a corriente de aguas, y un árbol que está plantado y que la corriente de agua es la palabra del Señor y que lo llena y que lo hace crecer, va a estar fortalecido y no va a caer fácilmente. Gloria sea al Señor. Y además, hermanos, dice la palabra de Dios, y todo lo que hace prosperará. Lo que hace en nuestras manos va a ser prosperado por el Señor, pero hay un condicionamiento en esto, y es, hermano, que nuestra delicia debe estar en la palabra del Señor y que en ella debemos de meditar siempre todas las oportunidades que tengamos. La Biblia nos sigue diciendo: he aquí, vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12. El Señor nos dice una vez más: he aquí, yo vengo pronto, hermanos, iglesia del Señor. El Señor viene pronto, el Señor está a la puerta, y nosotros tenemos que ya estar viviendo una vida como si el Señor ya estuviera a mañana a venir. A veces nuestra vida es como si va a tardar siglos. Y tomamos las cosas del Señor, hermanos, como si no fueran nada. No nos importa, no nos interesa, siendo hijos de Dios. Y la palabra del Señor dice que Él dice: yo vengo pronto, y mi galardón, porque Él trae galardones para usted y para mí. Él tiene coronas para usted y para mí, y va a recompensar, según la palabra del Señor, a cada uno según sea su obra. Según sea su obra. Yo no sé si a usted le ha pasado en alguna ocasión, o a veces, yo lo vi hace poco en el último Tour de Francia que hubo en ciclismo, que un solo corredor no solamente ganó el Tour, sino que también ganó el de mayor combatividad, el de mejor joven, el de premios de montaña. Y a veces tal vez los demás ciclistas pueden decir: pero qué barbaridad, ¿cómo se va a llevar? Debería repartirlo con los demás. Pero él se esforzó, él se preparó, él se alistó, y es lo que la palabra del Señor dice, que Él va a recompensarlo a usted y a mí según lo que nosotros hagamos. No vamos a esperar que el Señor traiga galardones y traiga coronas sobre la vida de nosotros si nosotros no estamos haciendo lo que Él nos mandó en su palabra. Que es deleitarnos en la palabra, que ese sea nuestro deleite de día y de noche, que sea un gozo para nosotros. El galardón, mis hermanos, es un pago, es un salario, es una recompensa de servicio. La palabra describe personalmente las recompensas divinas dadas a los fieles. Dice la palabra en Primera de Tesalonicenses
Capítulo 4, versos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Gloria sea su nombre. Dios viene, hermano y hermana. Prepárate, alístate. Es hora de que te levantes del letargo, del sueño, de la pereza, del ocio, y que te pongas a trabajar por el Señor, porque Él viene y Él está a las puertas, dice la palabra del Señor. Esa palabra arrebatados significa capturar, quitar, tomar a la fuerza. Sugiere la acción, hermanos, de una fuerza repentina. El diccionario Strong lo define así. Gloria a Dios, hermanos. Seremos capturados, seremos tomados a la fuerza. Aleluya. Bendito sea el que viene en las nubes, hermanos. Y qué mejor sabiendo que hemos hecho las cosas que el Señor nos pidió, y que hay galardones, y que hay coronas, y que hay recompensas esperándonos en los cielos. Pero nosotros tenemos que levantarnos ya, hermanos, del letargo en que estamos viviendo como hijos de Dios, y que no es digno de lo que Dios quiere que nosotros andemos en esta tierra. Así que dice también la palabra del Señor en Corintios, en 1 Corintios 15:52, así que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, hermanos. Gloria a Dios. En un momento, en una unidad de tiempo extremadamente corta, un destello, un instante, es una unidad de tiempo tan pequeña que no se puede dividir. Es un abrir y cerrar de ojos. Así dice, será la venida del Señor. Por lo tanto, nosotros, como sus hijos, como su iglesia, tenemos que estar preparados, hermanos, listos. La segunda parte de este verso nos dice así: retén lo que tienes. Retén lo que tienes. Retén, hermanos, es un verbo que deriva del griego krateo y significa aferrarse a, tomar, agarrar, retener, mantener firme. En otras palabras, que retengamos firme lo que tenemos, porque Dios nos lo dio. ¿Y qué es lo que Dios nos lo dio? Vamos a ver algunos ejemplos. Entendemos entonces, hermanos, lo que es retén. Yo no sé si alguna vez usted se ha agarrado a algo firmemente y lo ha peleado, ¿verdad? Cuando éramos chiquillos, ¿verdad? Y había piñata y nos tirábamos y agarrábamos y no aflojábamos, aunque nos golpearan, aunque nos cayeran encima, aunque nos estuvieran majando, aunque casi que nos estuviera saliendo sangre, no soltábamos los confites y todo lo que habíamos agarrado. Lo teníamos ahí, ¿verdad? Y con el cuerpo encima. Eso significa retener en la palabra del Señor, que nosotros tomamos sus promesas nuestras, que no las dejemos ir, hermanos, sus bendiciones, todo lo que el Señor tiene para nosotros, que lo retengamos firme hasta el fin, dice la palabra del Señor. ¿Qué fue esas cosas que dice la palabra del Señor que tenemos que retener? ¿Qué es eso? Número 1, la salvación. Dice la palabra en Filipenses capítulo 2 y el verso 12. Por tanto, amados míos, está hablando a cristianos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Pongamos atención, hermanos, lo que dice la palabra aquí: ocupaos. Ocupados. ¿Qué es estar ocupado? Ocupados es estar siempre haciendo algo, estar siempre en eso, estar ahí presente, estar siempre en vuestra salvación. Pero no como muchas veces nosotros la tenemos, que parece que no fuéramos salvos. Fuimos salvos y como que se nos olvidó eso, hermanos. Como que ya, y a veces vivimos vidas corrientes casi que como un mundano, no hay diferencia. Y el Hijo de Dios tiene que tener diferencia con el mundano, con quien no conoce a Cristo, hermanos. Por eso la palabra dice: ocupaos de vuestra salvación con temor. Temor no de miedo, sino con temor de alabanza, de honra, de gloria a aquel que nos dio esa preciosa salvación. Ese es el temor del cristiano. No es un temor de miedo, es un temor
al nombre de Cristo, a su grandeza, a su magnificencia, a lo poderoso, al omnipresente, a todo lo que Dios es. Y además dice, con temblor. O sea, hermanos, que nosotros podamos ocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor. De verdad, poniendo todo el énfasis en eso, dándole toda la gloria al Señor, dando todo nuestro esfuerzo, hermanos, porque la palabra del Señor dice que Él pagó por eso para cada uno de nosotros. Y Pablo decía a la iglesia en Filipo, ustedes obedecieron cuando yo estaba, bueno, mucho más ahora, ocúpense. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el enemigo siempre va a estar tratando de opacarnos, de bajarnos, de quitarnos, de quitar cosas, hermanos. Pero siempre que nosotros se lo permitamos, porque la palabra del Señor dice que lo que Dios nos dio, nadie nos lo puede quitar, ¿verdad? No es como una cancioncita que hay por ahí, ¿verdad? De que yo te reclamo lo que me quitaste y que el diablo me quitó esto y me quitó la bendición y me quitó esto. Sí nos puede quitar eso, pero si nosotros se lo permitimos, si no estamos viviendo una vida agradable al Señor, si no estamos viviendo una vida como si ya Él viniera, mis hermanos, hoy en la tarde o dentro de una hora, sí Él puede hacer eso en nuestra vida, pero si estamos bajo la poderosa mano de Dios, si estamos sometiéndonos a Él, si estamos esperando en Él, si estamos siendo como el árbol plantado junto a aguas y nuestra delicia es su palabra, Él no puede quitarle nada a usted sin el permiso de Dios. Gloria sea su nombre. Quitémonos esas ideas que el diablo puede quitarme mi bendición, mi paz puede quitarme todo. Sí, si yo se lo permito. Si yo no estoy viviendo una vida de verdad como tengo que vivirla para el Señor. Por eso la palabra dice, ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor. Número 2, la palabra escrita, su palabra, que es lo que me estaba hablando, ¿verdad? Y donde yo hago tanto énfasis, hermanos, porque de ahí proviene todo lo que es del ser del hombre. En su palabra tenemos el testimonio, en su palabra tenemos la enseñanza, en su palabra tenemos los métodos, las formas para guiarnos en esta vida. Su palabra lo es todo para la vida del cristiano. ¿Y cuántas veces leemos la palabra del Señor en un día? ¿Cuántas veces, hermanos? 1, 2, o muchas veces ninguna. Dice la palabra en Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Oigan, hermanos, el que me ama, el que de verdad me ama, va a guardar mi palabra. Y ya aprendimos hace un ratito que era guardar, ¿verdad? Guardará mi palabra. Y mi Padre, dice el Señor Jesús, le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Hermanos, qué precioso, ¿verdad? Pero también qué duro para nosotros. El que ama mi palabra, la guarda. Mi Padre, el Señor lo decía con la autoridad que el Padre le da, mi Padre le va a amar y vendremos. Qué precioso esto, ¿verdad, mis hermanos? Dice, vendremos. El Señor viene, mis hermanos. El Señor está a la puerta. Él viene por su iglesia. Él viene por usted y por mí. Él viene por todos los salvos. Vendremos a Él. Qué lindo, ¿verdad? El Señor, el Padre Dios, van a venir a mí. Eso dice la palabra. Vendremos a Él y haremos morada con Él. Y es una morada que es eterna y para siempre, mis hermanos. Gloria sea al Señor. Número 3, la sana doctrina. Segunda de Tesalonicenses 2:15 nos dice así. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Oigan, hermanitos, porque hoy en día salen muchas palabras, salen muchos mal llamados evangelios que no lo son, salen muchas nuevas doctrinas que no están en la palabra del Señor, y la gente corre y persigue esto porque son cosas que se acomodan a su pecado, a su concupiscencia, se acomodan a la vida fácil, la vida bonita, la vida sin compromiso, y la gente sigue detrás de esto. Pero el Señor dice, retén
la doctrina que habéis aprendido. Estad firmes y retén la doctrina que habéis aprendido, mis hermanos. Y si nosotros retenemos la buena doctrina, la sana doctrina que está en su palabra, está aquí en este libro precioso que lo tenemos al alcance de la mano y que lo podemos abrir en cualquier momento, hermanos, y meditar en la palabra y leer y meternos y hacerla nuestra y hacer todas estas promesas preciosas que hay en su palabra, mías, solamente mías. Y yo en eso, cuando yo hago eso, mis hermanos, yo voy a ser un hombre que guardo su palabra, que guardo su doctrina, mis hermanos. Y cuando yo guardo su doctrina, no voy a ser movido por cualquier viento de lo que inventen los hombres, de lo que invente Satanás, sino que estaré como el árbol, volvamos otra vez al Salmo, ¿verdad? Como el árbol plantado junto a corrientes de agua. Y esa corriente es la palabra del Señor, ¿verdad? Que trae a nosotros y corre en nuestra vida y corre y corre. ¿Qué más nos dio el Señor como parte de la espera que tenemos que hacer? La oración. En Lucas 22:40 dice la palabra del Señor: orad. Orad para que no entréis en tentación. O sea, mis hermanos, un cristiano que no ora es un cristiano que está propenso para ser tentado por Satanás y para que Satanás sí pueda quitarle. Sí pueda quitarle, ¿qué? Las bendiciones que disfruta por ser un hijo de Dios. ¿No? Recordemos una vez más, solamente si nosotros descuidamos esa salvación tan grande, el enemigo puede tomar lugar. Pero si la cuidamos y la alimentamos todos los días, vamos a estar firmes completamente en el Señor y nada nos va a mover de ahí. Y la palabra es clara, hermano, dice: orad para que no entréis en tentación, ¿verdad? Orad para que no entréis en tentación. Oremos, hermanos. Hagámoslo más mientras esperamos la venida del Señor. ¿Qué más quiere el Señor de nosotros? Su santidad, la santidad suya sea reflejada en nosotros. En Hebreos 12:14 dice la palabra del Señor: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Recordemos una predicación pasada, y yo lo tengo aquí presente, que uno de los motivos del Señor de salvarnos, de darnos esta salvación tan grande, que de la cual tenemos que ocuparnos con temor y temblor, ¿verdad? Es que nosotros vayamos cada día hacia la santidad de Él. Buscando la santidad, hermanos, buscando cada día ser mejores, buscando cada día crecer en su palabra, buscándole en oración. Ese es el objetivo. Y dice la palabra del Señor: sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Saben por qué, mis hermanos? No nos engañemos. En el cielo no va a entrar nada que no sea santo, que no sea transformado. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanitos. ¿Por qué? Porque muchos quizás pueden estar pensando: sí, yo recibí al Señor hace tiempo, pero están viviendo una vida que no es la vida que agrada al Señor. Y cuidado, ¿verdad? Porque muchos dirán cuando estén allá: Señor, mira, y el Señor dice: yo a ustedes no los conozco. Yo a ustedes no los conozco. La palabra del Señor dice, y lo acabamos de leer, ¿verdad? En el verso anterior, que nosotros, dice la palabra del Señor en Primera de Corintios 15:52, que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán en Cristo, resucitarán primero incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Para qué? Este cuerpo, si el Señor viene hoy, hermanos, si viene más tarde, si viene en la noche, este cuerpo va a ser transformado completamente. ¿Para qué? Para poder estar en la presencia del Señor.
Si yo no soy transformado en el momento en que Cristo viene, es porque simple y sencillamente no era de Dios, hermanos. No era salvo. Me voy a quedar. Porque los que seamos salvos seremos transformados, dice la palabra del Señor. Iremos a recibirle a Él en las nubes, transformados nuestros cuerpos humanos. Así que pensemos, hermanos, busquemos la santidad, porque sin ella nadie verá al Señor. Número 6, la fidelidad. Apocalipsis 20:10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, mis hermanos. Hay varias coronas preparadas para nosotros en los cielos y la palabra del Señor dice aquí, sé fiel hasta la muerte. ¿Hasta cuál muerte, hermanos? Sé fiel hasta la muerte. ¿Hasta cuál muerte? Bueno, hermanos, puede ser nuestra muerte dando nuestra vida por Cristo, o puede ser nuestra muerte física cuando muramos normalmente. Y dice, si nosotros somos fieles en una o en otra ocasión, el Señor dice, tiene para usted y para mí la corona de la vida, gloria sea a su nombre. En la fe, dice el número 7 en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. No es posible agradar al Señor si no hay fe, porque si no hay fe, no podemos creer en Él, no podemos creer en sus promesas, en sus palabras. Entonces, hermanos, tenemos que alimentar nuestra fe, y si nos hace falta, pidámosla a Dios, dice la palabra, quien es grande galardonador, que puede darnos más de lo que tenemos, y esa es la promesa que tenemos. Número 8, hermanos, y última, seguir la paz con todos. Hebreos 12:14. ¿Con quién todos? Con el mundo, con nuestros hermanos, con nuestros que viven alrededor de nosotros. Con esos tenemos que estar en paz. Y la tercera parte de este verso, para que ninguno tome tu corona. Ni siquiera uno, hombre o mujer, alguien, nadie, no hay nada, ningún ser humano, ningún tiempo de espacio, ningún demonio, ningún evento, ninguna cosa creada, dijo el apóstol Pablo, nos va a separar del amor de Cristo en Romanos 8:39. En otras palabras, mis hermanos, es como si Cristo le dijera a usted y a mí hoy, aférrate a lo que tienes, conserva lo que tienes no lo sueltes, sé fiel hasta ahora, sigue firme creyendo totalmente en mí. Yo sé que hace más de 2000 años, hermanos, se ha estado predicando de la venida del Señor y la promesa suya ha estado ahí y no es por tardanza, mis hermanos, y lo vamos a leer acá, porque Él no viene, y aunque la gente se burla y aunque muchos cristianos duermen en la esperanza, y muchos no creen en el arrebatamiento, pero la Biblia nos amonesta al respecto en 2 de Pedro, capítulo 3 y el verso 9 dice, el Señor no retarda su promesa, sino como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, hermanos. ¿Para qué? Primero, para que los que no se han arrepentido tengan una oportunidad, y para con nosotros, para que vivamos una vida digna como le agrada al Señor, siendo la delicia vivir y servir al Señor. Para eso, dice, Él está tardando, mis hermanos. Para eso, Él está siendo paciente con usted y conmigo, no queriendo que ninguno perezca, hermanos, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gloria sea a su nombre. Alguien dijo, qué bonito sería vivir como si Cristo murió esta mañana, resucitó esta tarde y viene esta noche. Por eso Cristo le dijo a sus apóstoles hace más de 2000 años, en Mateo 25:13, y nos recuerda hoy a nosotros, hermanos. Velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hermano y hermana, hay que estar velando para que no nos pase como lo de las vírgenes. Que de acuerdo a la parábola de las 10 vírgenes, 5 se fueron con el Señor y 5 se quedaron porque no estuvieron velando, dice Mateo 25, del 1 al 5. Porque que Jesucristo viene otra vez, Él viene, hermanos, lo repito una vez más, Él viene. Y veamos, yo hablaba con la familia con la que estamos conviviendo acá, y hablábamos que estamos viendo cosas en todo el mundo. Estamos viendo cosas, hermanos, y los hijos de Dios tenemos que ser sabios.
Y tenemos que saber discernir, hermano, estas cosas que están pasando, que anuncian que el Señor está más cerca que nunca. Está más cerca que nunca. Y la palabra dice que, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y a ti mismo, si no has recibido al Señor como tu Salvador, hoy es el día de salvación. Esa es la palabra en 2 Corintios 6:2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No desprecies más, amigos, si escuchas este mensaje, el regalo que Dios te da. Él está a las puertas, estás a un paso de tener la vida eterna con Cristo y también a un paso de una condenación. El Señor te invita hoy. Ven a Él. Ven al Señor. No retardes el venir y conocerle. Quizás sea la última vez que escuches esta invitación, porque el Señor viene en cualquier momento. No la dejes pasar. Acepta a Jesús como tu Salvador, si no le conoces. Y a nosotros, a ti, mi hermano y mi hermana, y a mí, como dice el Salmo, estamos plantados junto a corrientes de aguas. Gloria sea su nombre. Y meditamos en su ley de día y de noche mientras Él venga. Así no vamos a caer y lo que hagamos prosperará en nuestras manos. Que el Señor prospere esta palabra en la vida suya, en mi vida, en la vida de los que no le conocen, para que tengan una oportunidad, porque Él está a la puerta, como dice el título de esta predicación. Dios añada bendición, mis hermanos, que podamos tener la sensibilidad del Espíritu Santo para saber y que no sea escuchar una predicación más, sino que la tomemos, que la retengamos, que cambie nuestra vida, mis hermanos, que cambie nuestra vida, que de verdad revolucione nuestra vida la palabra, que el Señor con su mensaje nos vuelque, nos saque y nos ponga a caminar como Él quiere que nosotros andemos. Oramos para despedirnos esta mañana. Gracias, mi Señor, en nombre de Jesús, damos gracias por este día tan precioso. Gracias, Señor, por la lluvia que cae. Oramos por las personas que están pasando muchas necesidades, Señor, con las inundaciones en otros lugares. Tú los protejas, Señor. También puedas poner delante de ellos comida, pero ante todo también pongas delante de estas personas que ellos puedan quizás en medio de estas necesidades, de esta aflicción, volver sus ojos hacia ti, Señor. Gracias, Señor, a nosotros porque somos tus hijos. Enséñanos a deleitarnos día a día en tu palabra, en la oración, en tus promesas. Y aquellos, Señor, que no te conocen, dice la palabra en Corintios, hoy es el día de salvación, hoy es el día aceptable. Puedes aceptar al Señor como tu Salvador. Gracias, Padre precioso. La honra y la gloria sean para ti siempre. Amén y amén. Bendiciones, mis amados hermanos. El Señor esté con ustedes y que su palabra sea gozo en nuestro corazón. De verdad, hermanos, hagámosla un gozo, algo rico para nosotros, ¿verdad? Y pongámosla por obra para que cambie lo que tenga que cambiar en usted y en mí. Gloria sea su nombre. Dios les bendiga.